y bienvenidos. Este es el video número 56. Me da gozo poder estar con ustedes esta mañana para seguir en este estudio de Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, los versículos 6 al 8. La semana pasada estábamos hablando sobre unas opciones sobre lo que detiene. Miramos unas 4. Las restricciones soberanas de Dios es el que detiene el arcángel Miguel, la presencia de la iglesia en el mundo, y otros dicen que es el imperio romano. Y el día de hoy vamos a analizar cada uno de estos 4. Bueno, probablemente la primera y después las otras 3 opciones, para ver si es posible entender lo que Pablo decía a estos hermanos en Tesalónica. Porque entendemos, y quiero leer esto, Pedro escribió en su segunda carta estas palabras. Dijo en 2 de Pedro 3:15 y 16, considerad la paciencia de nuestro Señor por salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Entonces, Pablo aquí, hablando del hecho de que Cristo le dio a Pablo sabiduría para escribir lo que estamos leyendo aquí en estas epístolas. Y él dijo, como también en todas sus epístolas, como estamos leyendo, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Y entonces, esta es la razón que estamos estudiando estos versículos en 2 de Tesalonicenses capítulo 2. Es algo difícil de entender porque solamente miramos aquí que Pablo dijo que ya había dicho, porque dijo en versículo 6, ahora vosotros sabéis lo que lo detiene. Entonces no nos dice qué es. Entonces, para nosotros analizar, interpretar lo que Pablo está diciendo aquí para llegar a una conclusión lo mejor posible. Entonces, sobre las épocas, los eruditos que han estudiado no solamente estas palabras en el inglés, sino en el español y obviamente en latín, ellos observan que no es tan fácil llegar a una conclusión y por eso tenemos 4 opciones. Y vamos a analizar estas opciones para ver cuál es la opción más probable. Y yo creo que ustedes ya están pensando, bueno, obviamente es Jehová y su decisión. Y estoy de acuerdo, pero vamos a analizar estos 4 para ver por qué o por qué no es así. Y hay una quinta opción que les voy a presentar en unas semanas. Y quiero que pongan mucha atención a esto porque es una opción muy moderna. Es algo que hoy en día los eruditos, algunos, están considerando como una opción. Y creo que les va a sorprender mucho. Pero, por mientras, vamos a enfocar en lo que miramos la semana pasada. Entonces, vamos a dar inicio y vamos a seguir adelante. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por estas cosas que Pablo escribió y que tú, Padre, sobre las épocas has revelado a tu gente. Y te damos gracias por tu espíritu que nos ayuda en entender lo que estamos estudiando. Porque como Pablo dijo,
comparamos lo espiritual con lo espiritual. Entonces, la única manera para interpretar cualquier cosa que leemos es por medio del Espíritu Santo. Y entendemos que tú has depositado tu espíritu en la gente que escogiste desde la fundación del mundo. Y te damos gracias que por causa de esto, por tus propósitos, desde el inicio, desde la fundación del mundo, nosotros tenemos la capacidad de estudiar y comparar escritura con escritura y llegar a una conclusión. Y entendemos que no vamos a poder entender todo lo que está escrito, porque todo depende en cuanto a cuándo tu Padre deseas revelar estas cosas. Y sabemos que lo más cerca que llegamos al fin, más que vas a revelar a nosotros lo que está sucediendo. Entonces, todo en su tiempo, en su debido tiempo. Y te doy gracias. Guíanos ahora en este estudio. En el nombre del Mesías te lo pido. Amén. Muy bien. Bueno, como Pedro dijo, hay algunas cosas difíciles de entender. Y entonces, cuando estudiamos esto, este es una de las cosas, por lo que está escrito en el griego, cuando tenemos ho katechon y to katechon. Entonces, como les expliqué en el último video. Entonces, vamos a empezar con las diferentes posibilidades. Una de las posibilidades, y quiero empezar con esto, y voy a hablar más sobre lo que no quiere decir lo que estamos estudiando, lo que no quiere decir, porque muchos argumentan por un rapto antes de la tribulación a causa de estos versículos. Y vamos a ver por qué no es así. Y lo voy a hablar en dos partes. Aquí lo voy a presentar para empezar y más adelante vamos a hablar más a profundo el por qué no habla, que Pablo no habla de un rapto antes de la tribulación y después un reino milenio. Ya hemos visto, como mencioné en el último video, que nosotros ya estudiamos Apocalipsis 20, la palabra kilia, y entendemos porque no habla de un rapto antes de la tribulación. Bueno, se dicen que a causa de la presencia del Espíritu Santo en la eclesía, que este es lo que detiene, y una vez quitado, como dice en el versículo, déjame leer versículos 6 y 7, ahora vosotros sabéis lo que lo detiene. Algunos dicen que es la presencia de la eclesía, para que sea revelado en su tiempo, porque el misterio de iniquidad ya opera. Solo espera hasta que sea quitado en medio el espíritu. Algunos dicen que está en la eclesía, que ahora lo detiene. Entonces, algunos dicen que cuando se quita el espíritu de en medio, el rapto premilenio va a suceder, que Cristo va a sacar su gente de la tierra, que va a haber un periodo de tribulación muy fuerte, después un reino milenio de la gente de Cristo con Cristo aquí en la tierra, y después viene el fin. Déjame mostrarles, y voy a mencionar este versículo algunas veces porque es muy importante en cuanto a este estudio para entender. En Mateo 24:14, el Mesías dijo esto: será predicado este evangelio
del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Obviamente, este implica que hay un tiempo de predicar el evangelio y después viene el fin. No hay un tiempo de predicar, la gente se van, la gente de Cristo, y durante este periodo de tiempo sigue predicando la palabra de Jehová. Entendemos que dice aquí, entonces vendrá el fin. Entonces, Cristo mismo, el Mesías mismo, nos muestra un orden, y este es lo que Pablo está mostrándonos aquí en 2 de Tesalonicenses capítulo 2, que hay un orden, y en este orden es la apostasía, y después la revelación de este hombre de pecado, y después de esto, como miramos en versículo 8, será revelado aquel inicuo a cual el Señor matará. Este obviamente habla del fin, y entonces vendrá el fin. Matará con el espíritu de su boca la palabra de Jehová, y destruirá con el resplandor de su venida, su parousia. Entonces, por eso, seguimos mirando. Ellos dicen, entonces, ya el hombre de pecado a su debido tiempo se manifieste, cuando el espíritu ya no está presente, según la primera opción. Ahora vamos a ver por qué este no es válida. La primera no es válida. Vamos a hablar más a profundo acerca de un rapto antes de la gran tribulación, más adelante al fin de esta serie en unas semanas. Entonces, como dije, voy a hablar de esto en dos partes. Pero el problema con esta idea de este rapto y de premilenianismo, creo que así se dice, es que esta idea es primero una idea moderna. Cerca de 1833 es cuando se presentaron esta idea por medio de una mujer que profetizó en Gran Bretaña sobre un sueño que ella tenía, que donde supuestamente el Cristo le mostró que va a quitar su iglesia antes de la gran tribulación. Entonces, obviamente, tenemos que comparar escritura con escritura. Por eso, vamos a ver ahorita que esta idea no tiene un apoyo contextual por lo que Pablo escribió en los primeros versículos. Vamos a verlos. Segunda de Tesalonicenses 2, 1 al 3. Dice, os rogamos pues, hermanos, en cuanto a la parousia, la venida corporal de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él. Noten aquí, nuestra reunión con Él. Que no seáis prestamente movidos de vuestro pensar, ni seáis conturbados, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como nuestra, como que el día de Cristo está cerca. Ya hablamos de esto hace muchos videos. Entonces, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Este gran mover de seguir la verdad. Todavía no hemos llegado al cima de este tiempo en el mundo, pero está cerca, muy cerca. Y se ha revelado el hombre de pecado, el hijo de perdición. Entonces Pablo nos da el orden aquí. Vamos a volver a 1 de Tesalonicenses 4. 1 de Tesalonicenses
4. Y aquí vamos a ver los versículos 13 y 14. 13 y 14. Mas no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con él a los que duerman en Jesús. Entonces, aquí otra vez, Pablo hablando de un orden al fin del tiempo. Hemos hablado de la séptima trompeta. Cristo habla de esto, es cuando va a recoger de los cuatro vientos los elegidos, los escogidos. Entonces miramos aquí que hay un orden. No podemos brincar este orden, no podemos olvidar o ignorar de este orden. Entonces, hablar de un rapto antes, hablar de que es el espíritu, cuando este espíritu sea quitado, implicando que también la iglesia no va a estar aquí, es una doctrina falsa, es una opción errónea a causa de todo esto. Obviamente entendemos de lo que Pablo dijo, que el espíritu y la eclesía se quedarán hasta el fin, hasta la trompeta final. Esto lo miramos y vamos a ver una vez más Apocalipsis capítulo 10. Porque obviamente, primero vamos a 1 de Corintios 2, porque quiero mostrarles aquí lo que Pablo dice. En versículo 14. El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Entonces, en versículo 13 dice, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Entonces comparamos escritura con escritura, lo espiritual con lo espiritual, para llegar a una conclusión sabia, basada en las escrituras, no en las doctrinas de los hombres. Ahora, brincamos a Apocalipsis, capítulo 10. Voy a leer los versículos 1 al 8. Hemos visto estos versículos antes, pero quiero comparar lo que está escrito aquí con lo que estamos mirando en Segunda de Tesalonicenses 2, versículos 6 y 7. Aquí, hablando de la venida corporal del Cristo, del Mesías, Yeshua, vi otro mensajero fuerte descender del cielo, envuelto en una nube, y un arco iris sobre su cabeza, y su rostro era como el sol, y sus pies como columnas de fuego. Tenía en su mano, este es porque sabemos que es el Mesías, tenía en su mano un librito abierto, y puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra. ¿Qué quiere decir? Vino con autoridad sobre todo el globo. Es lo que quiere decir. Y clamó con gran voz, como cuando un león ruge. Él es el león de Judá. Y cuando hubo clamado, 7 truenos emitieron sus voces. Entonces hablaron. Y cuando los 7 truenos hubieron emitido sus voces, yo iba a escribir. Y oí una voz del cielo que decía, sella las cosas que los 7 truenos han dicho y no las escribas. Entonces hay algo que Juan escuchó aquí, pero no escribió en cuanto a lo que escuchaba.
Algún día Dios va a revelar a su gente esas cosas. Entonces, o vamos a ver estas cosas y saber lo que es que Juan escuchó. Versículo 5. Y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano al cielo y juró por el que vive para siempre, para siempre jamás, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más. Entonces, Cristo dijo, hay que predicar el evangelio en todo el mundo y entonces vendrá el fin. Este habla que el tiempo no sería más. Si no hay tiempo más, no podemos tener otros 1000 años. No podemos hablar de unos 7 años de tribulación. Es imposible. Este habla del fin, que no hay tiempo más. Entonces, todo lo que hemos visto apunta a que la séptima trompeta marca el fin de los tiempos y el rapto. Entonces, cuando hablamos de un rapto, hablamos de este tiempo cuando Cristo viene. Vamos a Mateo 24, 27. Mateo 24, versículo 27. Y vamos a leer aquí hasta 31. Dice, porque como el relámpago que sale del oriente se muestra hasta el occidente, así será también la venida corporal, la parousia del Hijo del Hombre, hablando del Mesías, Yeshua. Entonces, porque donde quiera que esté el cuerpo muerto, allí se juntarán también las águilas. Inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Ya hablé sobre esto. Podemos ver esto de una manera metafórica. Hemos visto, cuando habla del sol, habla de la verdad. La verdad se oscurecerá. La luna, hemos visto esto también, que habla de lo que refleja la luz. Y las estrellas, cuando miramos en el principio de Apocalipsis, habla de las iglesias. Y hemos visto que este no necesariamente tiene que hablar literalmente, puede ser metafórico. Y las potencias de los cielos serán conmovidas. Y entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Entonces se lamentarán todas las tribus de la tierra y verán. Noten aquí, verán al Hijo del Hombre viniendo en las nubes del cielo. Este es lo que miramos en Apocalipsis 10, hablando de su parousia y el hecho de que no va a haber tiempo más. Las nubes del cielo con gran poder y gran gloria. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, la última trompeta, y reunirán a sus escogidos de los 4 vientos, de todo el mundo. Él va a recoger su gente. Obviamente hablando de un rapto, desde un extremo del cielo hasta el otro. Entonces, cuando comparamos todo lo que estamos mirando, es obvio que todo apunta a la séptima trompeta como marca del fin. Y entonces, cuando miramos este versículo hablando de lo que detiene, no está hablando
de la eclesía, de quitar la eclesía del mundo y así, o quitar el Espíritu Santo de en medio y así la eclesía también, porque ¿dónde mora el Espíritu? Obviamente mora en la gente de Jehová. Entonces, es interesante notar también que en cuanto a esto, que ningún autor cristiano antiguo atestigua a la opción de lo que detiene es la iglesia. Entonces es una idea moderna. Entonces, como dije, desde 1833. Entonces, también es obvio que si la gente de Dios todavía está en la tierra, también el Espíritu de Jehová está presente. Vamos a Mateo 28:20. Mateo 28, el versículo 20. Aquí voy a empezar en 18, leer todo lo que el Cristo dijo. Todo poder me es dado en el cielo y la tierra. Recuerden, cuando leemos Apocalipsis 10, dice que viene y pone un pie sobre el mar, otro sobre la tierra, y aquí miramos, todo poder me es dado en el cielo y en la tierra. Obviamente hablando de su autoridad, porque como dice en Juan 1:1, Él es el verbo, y el verbo era con Dios y Dios era el verbo y todo existe a causa de él. Obviamente tiene autoridad. Versículo 19. Por tanto, id y enseñad a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No voy a hablar acerca de esta palabra bautizando aquí, porque en el griego es bapto y habla de teñir, habla de cambiar algo por completo, no habla de sumergir y subir después. Entonces, en el nombre del Padre, este habla de la autoridad. Cuando miramos nombre, habla de autoridad. Entonces, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. ¿Dónde miramos esto? Primero de Juan 5:3. Ágape es guardar los mandamientos de Jehová. Entonces, el Cristo diciendo que debemos ir en la autoridad del Padre, hablando las verdades de las Escrituras, enseñando a que guarden todas las cosas que Yeshua ha mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, Cristo, por su Espíritu, está con su gente hasta el fin. Como ya hemos visto en 24:14, predicar estas cosas y después vendrá el fin. Todo habla de lo mismo, de que no hay otros 1000 años, que no hay otro más tiempo. Entonces, leer estos versículos, volviendo a 2 de Tesalonicenses y mirando estos versículos en capítulo 2, como si estuviera hablando del rapto, es una opción errónea, es una doctrina errónea, porque hemos visto lo que lo detiene para que sea revelado. Solo espera hasta que sea quitado de en medio. Obviamente no habla de quitar el Espíritu Santo del mundo. Voy a terminar por leer un comentario. Aquí
el comentario de trasfondo bíblico de la prensa universitaria internacional sobre el Nuevo Testamento, hablando del rapto de la iglesia de la tierra, mediante la resurrección descrita en 1 de Tesalonicenses 4:15 versículo 17, no encaja en este contexto, porque Pablo dijo a los cristianos tesalonicenses que recibirán descanso de la aflicción solo en el día del juicio. Entonces, vamos a ver 1 de Tesalonicenses 4:15 a 17. 1 de Tesalonicenses 4 del 15 al 17. Por lo cual os decimos esto por palabra del Señor. Palabra del Señor. La autoridad viene directamente del Señor. Que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que duermen. Obviamente hablando de la parousia, hablando del salir de este mundo para juntarnos con el Señor. Y entonces hemos visto que Cristo dijo que va a estar con nosotros hasta el fin. Entonces, porque el Señor mismo con aclamación, con voz de arcángel, Apocalipsis 10, 1 al 8, y con trompeta de Dios, descenderá, no va a quedarse en el cielo, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado juntamente con ellos, seremos arrebatados en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Y entendemos que todos le verán. Entonces, no es un lugar escondido arriba donde la gente no puede ver. Este habla de todo a plena luz. Van a ver esto y este marca el fin. Entonces voy a seguir leyendo del comentario. Entonces, como dijo Pablo, los cristianos tesalonicenses recibirán descanso de las aflicciones solo en el día del juicio. Segunda de Tesalonicenses 1, 6 al 9. Vamos a segunda de Tesalonicenses 1, 6 al 9. Porque es justo para con Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando sea revelado del cielo el Señor con sus ángeles poderosos. Otra vez, comparamos escritura con escritura. Ya hemos visto en Mateo 24:14, Mateo 28, 20, Apocalipsis 10. Todo esto habla del fin, la última trompeta. No va a haber tiempo más. Versículo 8. En llama de fuego, otra vez les apunto a Apocalipsis 10, para cobrar venganza de los que no conocen a Dios y no obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales serán castigados con eterna destrucción de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Cuando, versículo 10, Él venga para ser glorificado en sus santos, para ser admirado en aquel día en todos los que creen, porque nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Obviamente, este habla de un descanso en el fin, cuando todos los demás serán juzgados, castigados. Versículo 9. El comentario sigue diciendo:
y serán reunidos solo en el día del Señor. Capítulo 2, versículo 1 y versículo 2. Voy a leerlos. Os rogamos pues, hermanos, en cuanto a la parousia de nuestro Señor Jesucristo, nuestra reunión con Él, que no seáis prestamente movidos de vuestro pensar. Entonces, obviamente, Él hablando aquí que no deben de olvidar lo que Él les enseñaba, que en el día del Señor van a estar reunidos con Él. Y sigue diciendo que sería precedido por la rebelión, lo que miramos en 3 y 4, que a su vez sería precedida por el que lo detendrá, lo que estamos mirando en 6 y 7. Otra cosa en cuanto a esto, la idea que Pablo está hablando de la eclesía como lo que detiene, miramos aquí que dice lo y él. Obviamente la palabra eclesía es femenina, es la esposa del Cristo. Y aquí Pablo usa el masculino. Obviamente no se mezclan. Entonces, si Pablo estuviera hablando de la eclesia, hubiera usado el pronombre la en vez de lo y ella en vez de él. Pero obviamente no está hablando de esto. Aparte de estas verdades, no es un secreto que la eclesia, por todo lo que es en Cristo, todavía vive en la carne, y el Cristo nos dijo en Mateo 24, versículo 22, si aquellos días no fuesen acortados, ninguna carne sería salva. Entonces, obviamente, otra vez, hablando del absoluto fin, cuando hablamos de estas cosas, y el Cristo dice, dice, más por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Entonces, por lo tanto, es muy difícil ver cómo la iglesia podría ser lo que detiene al hombre de pecado hasta que la misma sea quitada de en medio o del camino. Entonces podemos ver por qué la primera opción es una opción no válida. También presenta una doctrina falsa, este rapto antes de la tribulación y que después hay un reino milenio. Todo esto no cuenta, es falso, y entonces podemos ver por qué es así. En el próximo video vamos a hablar en cuanto a la posibilidad de que es Roma, el gobierno romano o Roma o la Iglesia Católica que detiene. Entonces, por mientras es todo. El que tiene oído para oír, que oiga, y que Jehová haga su voluntad en sus vidas. Chao.